Ok, a ver, vamos a poner atención. Quiero que vayan abriendo, por favor, sus Biblias en Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. A ver, todos abran sus Biblias en Eclesiastés y saben dónde está, ¿verdad? Junto al libro de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. ¿Sí? Y bueno, el título de la enseñanza es No hay cosa mejor para el hombre. Y bueno, le voy a dar lectura. Quiero que vayas acompañándome ahí en tu Biblia. Si no trajiste tu Biblia, quiero que lo vayas leyendo aquí. Y dice así, pon mucha atención. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque podemos aprender, podemos, Señor, encontrar el significado y propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros y porque podemos, Señor, pues encontrar en tu palabra, Señor, la guía para la vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el libro de Eclesiastés es un libro interesante porque tú puedes hallar tanto consejos muy prácticos como en el libro de Proverbios, pero también puedes contemplar en muchos aspectos la realidad de la vida. Y vemos también incluso en este libro cómo el hombre muestra o deja en evidencia la necedad que hay en su corazón. Entonces podemos ver estos aspectos, ¿verdad? Cómo encontramos la guía, cómo encontramos consejo, pero también vemos la naturaleza caída del hombre. Ahora, ¿quién fue el que escribió el libro de Eclesiastés? ¿Sabes? Salomón. Y de hecho Salomón, lo hemos mencionado ya muchas veces, Salomón fue el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Él tuvo la oportunidad de pedir lo que él quisiera a Dios. Él tuvo la oportunidad de pedir lo que él deseara, pero lo que pidió fue sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué pidió sabiduría? Porque él sabía que iba a reinar sobre una nación. Y el reinar sobre una nación sin sabiduría significa que toda la nación va a sufrir. Por ejemplo, si tú vas y lees el capítulo 3, de Isaías, tú vas a ver cómo parte del juicio de Dios sobre las naciones es poner reyes o poner príncipes inmaduros. Entonces, un rey, un príncipe inmaduro, sin sabiduría, pues va a llevar a la nación a el suicidio, prácticamente. Entonces, Salomón lo que pide fue sabiduría, porque él iba a reinar sobre esta nación. Ahora, la sabiduría, en el caso y en la vida de Salomón, le hizo ser un hombre muy conocido en la tierra. Pero pasó algo. En los primeros capítulos tú podrás ver cómo Salomón, a pesar de que era un hombre muy sabio, se dejó influenciar por sus esposas. Si tú sabes sobre la vida de Salomón, sabrás que él tuvo muchas esposas, ¿sí? Y muchas de esas esposas no eran esposas que adoraban a Dios, sino eran esposas de naciones paganas que adoraban a otros dioses. Entonces, de alguna manera, la influencia de las esposas, ¿sí?, afectó la perspectiva de la vida de Salomón. Así que él empezó también a inclinarse a otros dioses, empezó a practicar la idolatría. Ahora, esta influencia la podemos notar en este libro. De hecho, Salomón, si tú empiezas a leer el libro de Eclesiastés, sabrás que Salomón menciona que la vida es vanidad.
que todo lo que sucede en la creación del Señor es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es algo que no tiene sentido, algo que es inútil, algo que no tiene propósito. Entonces imagínate nada más la perspectiva tan equivocada de ver la vida como algo sin sentido, de ver el propósito de las cosas como pues inútil. Qué triste, ¿sí? Salomón habla de la creación como una especie de ciclo que sigue un patrón circular donde todo se repite. Si tú lees, él va diciendo que bueno, pues mira, sale el sol por un lado y se oculta por el otro. ¿Y qué sucede el otro día? Sucede lo mismo. Sale el sol y se oculta, las estaciones, el viento viene y se va. Entonces empieza a contar esta perspectiva como circular, que todo va repitiéndose, ¿sí? Ahora, no sé si has escuchado, seguramente los más grandes sí han escuchado, sobre algunas filosofías como el karma. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? ¿Del karma? Los más grandes, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Qué es el karma? Que tú haces algo y se te va a regresar. ¿Sí o no? O, por ejemplo, algo un poco más común, la reencarnación. ¿Han escuchado sobre la reencarnación? ¿Sí? De que las personas mueren y reencarnan otra vez en un bebé, o reencarnan, por ejemplo, en un árbol, o reencarnan en un animal, y así es el ciclo de la vida, reencarnan, mueres y reencarnas en algo más. Esos ciclos o patrones circulares son parte de una perspectiva pagana de la historia y de la vida. Y vemos cómo Salomón de alguna manera retrata este tipo de patrón, ¿sí? Y al retratar un tipo de patrón donde todo se repite y se repite infinitamente, pues, ¿qué genera en ti? Pues pensar que todas las cosas no tienen sentido, que todas las cosas son inútiles, vanas. Imagínate si yo te dijera, ok, vas a llegar por ejemplo, los chicos van a trabajar el PACE 1001 al 1072 y cuando llegues al 1072 vas a regresar al 1001. Y cuando vuelvas a llegar al 1072 vas a volver a regresar al 1001. ¿Qué va a provocar en tu mentalidad, en tu mente? ¿Te va a dar gusto? ¿Va a decir, ya estoy llegando otra vez al 1072? No. Te vas a chocar, vas a decir, otra vez, y va a ser molesto, porque vas a empezar a ver todo como un ciclo que se repite, y se repite, y se repite, ¿sí? Esto es una perspectiva pagana sobre la historia, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña lo opuesto. La Biblia nos enseña que aunque sí hay patrones que se repiten, como por ejemplo, las estaciones se repiten, sí. Por ejemplo, el calendario de alguna manera va repitiéndose, sí. El sol se repite, el ciclo del agua es algo que se va repitiendo. La Biblia nos habla de estos ciclos. Sin embargo, la historia va en línea recta hacia un punto final. No podemos pensar en algo como la reencarnación o el karma, no existe, sino la historia va moviéndose en línea recta hacia un punto final, ¿ok? El verlo de esta manera nos va a hacer entender que la vida tiene un propósito. Y fíjate lo que dice el verso 22, antes de lo que leímos, versos 22 y 23, dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga? Fíjate nada más las palabras que él ocupa. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino, ¿qué dice? Dolores. ¿Y sus trabajos qué? ¿Qué dice ahí? ¿Y sus trabajos qué son? Molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Entonces, la perspectiva del hombre sin Dios respecto al trabajo, ¿cuál es? Que el trabajo es fatigoso, es un pesar, es molesto, ¿sí? Que las incomodidades del trabajo nunca van a parar, ahí lo dice, ¿sí? Que incluso de noche su corazón
no reposa. Incluso de noche la mente del hombre sigue pensando, ay, mañana tengo que ir a trabajar y mañana es lunes, y se vuelve una constante molestia. Si tú piensas acerca del trabajo de esta manera, ¿sí? ¿Quién va a querer ir a trabajar? Nadie. Imagínate, ay, es una fatiga, ¿sí? Ir a trabajar, son dolores, son molestias, no me va a dejar ni siquiera descansar en la noche. ¿Vas a querer ir a trabajar? Claro que no. Al contrario, ¿qué vas a buscar? Vas a querer buscar una salida, un escape del trabajo. Cuando estés en tu trabajo, ¿qué vas a querer hacer? Escaparte, huir, ¿sí? No quiero venir, me voy a reportar enfermo, ¿sabes qué? Voy a buscar pretextos para no trabajar, y eso puede pasarte, ¿sí? Pero el trabajo, ¿qué crees? No es una carga, no es lo que dice aquí. El trabajo es una bendición, y el trabajo es un regalo que Dios ha dado al hombre para que a través de tu trabajo tú sirvas a Dios. En el libro de Génesis, por ejemplo, nos dice que Dios puso al hombre en un huerto para que lo labrara. Y a la mujer que creó para el hombre, ¿la creó para qué? Para que juntos sirvieran a Dios labrando el huerto, o sea, trabajando. Entonces el trabajo, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, fue dado antes de la caída. Y Dios había declarado que todo lo que él había hecho era ¿qué? Bueno. Incluso después de la caída el trabajo siguió. Pero lo que cambió, ¿qué fue? Que el hombre después de la caída está bajo el yugo del pecado. Y todo acerca del hombre, incluso su manera de razonar, su manera de pensar, está corrompida. Esto quiere decir que todo lo que el hombre vea, lo que el hombre llegue a él, lo va a filtrar. Imagínate que se pone unos lentes y esos lentes filtran todo a través del pecado. Entonces las cosas buenas que Dios creó, el hombre las va a filtrar a través de esos lentes pecaminosos y todo lo va a interpretar como algo malo, ¿sí? Entonces, todo lo filtra a través de los lentes del pecado. Adán, antes de la caída, no veía el trabajo como algo negativo, sino que fue después de la caída cuando el hombre empezó a ver el trabajo como una maldición, en lugar de verlo como una bendición. Uno de los efectos más terribles que el pecado pudo traer a la vida del hombre, fíjate, esto es interesante, fue hacer verle que él no tiene propósito. Y sin un propósito, todo aspecto de la vida pierde sentido. Y grábate esto, si no tienes un propósito, si no has encontrado un propósito, todo lo que sucede alrededor tuyo, ¿sí?, va a perder sentido. Si tú no encuentras un propósito por el cual vienes aquí a este lugar a trabajar, ¿sabes qué va a ser todo tu tiempo en el que estés aquí? Va a ser una molestia, va a ser un desgaste, va a ser cansado, van a ser dolores, porque vas a tener la mentalidad de, ¿para qué voy? ¿Para qué hago esto? Qué aburrido, no me gusta, a mí me gustaría estar haciendo otra cosa. Y si no hay un propósito aquí, ¿sí?, lo que va a pasar es que todo se va a volver doloroso. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente han salido de viaje, han ido en carretera, en viajes largos, ¿sí? Pero tú sabes que vas a llegar a un destino, ¿verdad? Un destino donde posiblemente te dijeron tus papás, vamos a ir a la playa. Y tú te levantas emocionado y dices, pero son 4 horas de camino. Y vas la primera hora, más o menos, la segunda hora, pues te duermes, la tercera hora ya estás medio con dolor, ¿verdad? Ya estás aburrido, pero el simple hecho de que ese viaje tenga un propósito te mantiene activo, te mantiene ilusionado, te mantiene atento. Pero imagínate que te dijeran, no, vamos a hacer un viaje de 4 horas. ¿A dónde? Pues no sé, vamos a dar la vuelta. Qué fatigoso andar 4 horas en el coche, ¿verdad?
sin un propósito, sin un destino. Lo mismo pasa con cualquier área de la vida. Si no le encuentras un propósito, si no encuentras el propósito que Dios ha puesto, va a ser cansado. ¿Sí? Si tú ves el trabajo como una manera simple de sobrevivir, de ganar dinero para comprar comida, para pagar tu renta, va a ser fatigoso. ¿Sí? Y esto es algo que ha sucedido en la historia. Por ejemplo, no sé si sepas, pero a lo largo de la historia ha habido hombres que han torturado a otros hombres, y una de las torturas más terribles, más que la tortura física, es la tortura psicológica, mental. Cuando quieren quebrantar el espíritu de los hombres. Cuando tú o alguien quiere quebrantar el espíritu de otra persona, es lo peor que le puede hacer. ¿Sí? No sé si conozcan o hayan escuchado acerca de los gulags. ¿Alguien sabe qué son los gulags? Dylan, ¿tú sabes? ¿Has escuchado acerca de esto? ¿Qué son? Son campos de concentración, ¿verdad? Donde metían a los presos, ¿sí? Ya sea presos políticos, presos de guerra, cualquier tipo de gente que estuviera en contra del gobierno ruso, ¿sí? Los metían en un campo de concentración, ¿sí? Eran como cárceles, eran como prisiones donde la pasaban muy mal estas personas. Pero lo peor que les podían hacer a estas personas era quebrantar el espíritu. ¿Y sabes cómo lo hacían? Los ponían a picar piedras muy grandes con picos. Picaban las piedras, y una vez que rompían la piedra grande, les decían, ahora hay que armarla nuevamente. Y volvían a juntar y los decían, otra vez hay que abrirlas, hay que separarlas. Y era un trabajo constante. Algo no muy diferente a esto, por ejemplo, en la Alemania nazi, también con los prisioneros, lo que hacían era, a ver, vas a cavar un hoyo. Y los ponían a cavar zanjas, hoyos. Y una vez que habían terminado de cavar el hoyo, les decían, vuelve a rellenarlo con tierra. Y lo volvían a rellenar. Y cuando llenaban el hoyo, le decían, vuélvelo a cavar. Imagínate esa tarea todo el día, todos los días. ¿Sí? Esas prácticas producían en los hombres desesperanza, anulaban todo tipo de propósito, ¿sí? Incluso un trabajo dentro de una prisión que refleje un fruto no es tan pesado como esto, donde siempre estás haciendo lo mismo, y no ves un fruto, no ves ningún tipo de proyecto o de fin o de meta a un trabajo, sino todo se repite y se repite y se repite, ¿sí? Va a ser molesto. En la Edad Media, seguramente has escuchado también que una de las torturas más comunes, o incluso las torturas, ese tipo de torturas se dan en nuestro tiempo, era meter a los hombres en una especie de mazmorra o en un hoyo. ¿Sí han escuchado esas torturas, verdad? Se va al hoyo un mes y los meten a una celda o los meten a un lugar oscuro donde no hay luz y los dejan ahí por semanas, por meses, incluso años. No, les dan alimento, pero no ven la luz del día, no saben qué hora es. Entonces los aíslan completamente, ¿sí? Esto mata el sentido de pertenencia y también llega a producir una pérdida de propósito. Imagínate sin ni siquiera saber qué día es, si es de día, si es de noche, no hay nada que hacer, estás en un lugar oscuro, ¿sí? Quebranta el espíritu. Ahora, para los griegos, por ejemplo, la meta máxima para los griegos era llegar a un punto de su vida donde ellos por fin ya no tuvieran que trabajar,
donde ellos dijeran, yo ya no voy a trabajar, yo ya no voy a hacer nada en la vida, ¿sí? Simplemente voy a vivir pues de lo que ahorré. Voy a vivir y me voy a dedicar a la pintura, me voy a dedicar al arte, me voy a dedicar a escribir libros. ¿Te suena parecido algo moderno? ¿Qué pasa con la gente que dice, ya me quiero jubilar? Es el mismo principio. Ya no voy a trabajar más, ya me jubilé del trabajo, el trabajo se quedó atrás, ahora yo me voy a dedicar a lo que me gusta, ahora sí voy a dedicarme a la pintura, ahora me voy a dedicar a escuchar música. Esa es una perspectiva que tenían los griegos, ¿sí? El trabajo era una maldición, entonces había que deshacernos del trabajo para poder dedicarnos a lo que nos gusta, ¿sí? Entonces, fíjate, qué interesante es esto. No hay propósito en la vida. El propósito máximo en la vida, ¿cuál será? El pasarla bien, el estar relajado, el no tener preocupaciones, el no trabajar. ¿Pero qué crees? Fíjate lo que nos dice la Biblia acerca de el hombre una vez que está en la presencia del Señor. Apocalipsis 7, 14, 15. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Y qué? Y le sirven día y noche en su templo. Están trabajando. Apocalipsis 22, 1 al 3 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el trono del Cordero están en ella, y sus siervos le servían. Entonces, perdona que te diga esto, tal vez tenías otra idea, pero el trabajo es básico para el hombre. Antes de la caída el hombre trabajaba, después de la caída el hombre trabajaba, cuando Jesús vino y nos redimió para trabajar, y cuando estemos delante del Señor, ¿qué crees? Vamos a servirle y a trabajar para Él. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Es la manera que el hombre tiene para rendir culto a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 8. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjate, David, escribiendo este salmo, reflexiona y medita en, Señor, ¿qué soy yo? ¿Sí? ¿Qué soy yo para que me hayas considerado y me hayas puesto como tu representante en la tierra? ¿Quién soy yo para que hayas puesto debajo de mí toda tu creación para que yo ejerza dominio sobre ella? Para que yo trabaje en tu creación. Entonces la perspectiva del trabajo debe de ser buena para el cristiano. El trabajo es un regalo de parte de Dios. Esto no quiere decir, y escúchame bien, que no nos vamos a frustrar. Esto no quiere decir que no nos vamos a cansar. Esto no quiere decir que vamos a llegar, ay, otra vez tengo que ir a trabajar. No quiere decir esto. Sin embargo, debemos reconocer que el cansancio, la frustración, la molestia hacia el trabajo es un efecto de la caída, es un efecto del pecado que tiene que morir y morir cada día más en nuestra vida. La molestia hacia el trabajo, la fatiga hacia el trabajo, no debe de ser una constante en tu vida. Debes de ir matándolo día a día.
Y reconocer cada día más que el trabajo es un regalo de parte de Dios. ¿Para qué? Para que le sirvas. Pero no solamente eso, sino para que encuentres deleite. ¿Sí? No sé si les ha pasado alguna ocasión que sus papás les han dicho, mira, te voy a dar este nueva platillo, ¿sale? Te voy a dar un nuevo platillo que no has probado nunca. Y muchas veces, ay, no quiero, y lo rechazas porque simplemente no te gusta cómo se ve. ¿Les ha pasado? Quiero que pruebes esto, y no quiero, y no quieres y lo rechazas. Pero después de mucho tiempo, te tomas, ¿sí? Digamos, te das ese chance de probarlo, y lo pruebas y dices, ¿cuánto tiempo me perdí de esto tan rico, verdad? Lo mismo sucede con el trabajo. Lo rechazamos, no, es malo, veo que a mis compañeros no les gusta, pues a mí tampoco me gusta, veo que mi papá se cansa y que dice cosas que no del trabajo, veo a la gente en general que se quejan del trabajo, entonces es malo y lo rechazas. Pero lo que tienes que hacer es mentalizarte en que es algo bueno. Es la manera en la que sirves a Dios, y créeme, cuando encuentres gozo en el trabajo, no va a haber mejor cosa para ti que trabajar y gozarte en el trabajo, y todavía que te paguen por eso, por servir al Señor, es lo mejor. ¿Qué es lo que vivía Adán en el huerto? ¿Sí? Él gozaba del trabajo, él gozaba de labrar la tierra, de labrar el huerto, él gozaba de clasificar a los animales. ¿Y qué crees? Todavía podía gozarse de todo lo que Dios había preparado en la creación para él. ¿Sí? Por eso Salomón también, entre todas las cosas que decía acerca de la vida, que era un círculo y que es vanidad, también entrega este tipo de joyas. Fíjate lo que dice: no hay cosa mejor para el hombre que, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Les hago una pregunta: ¿cuántos de aquí realmente su alma se alegra en el trabajo que tienen que hacer? ¿O cuántos dicen, no lo quiero? Piénsenlo, medítenlo. Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, todo lo que tienes frente a tu mano para hacer, hazlo con gozo, hazlo con gratitud, porque viene de la mano de Dios, dice aquí. No menosprecies el trabajo, no lo rechaces, porque quienes menosprecian y rechazan el trabajo son los incrédulos. Dice, alégrate en el hecho de que sirves al Señor por medio de tu trabajo, por medio de tus tareas. ¿Cuántos hoy no trajeron su tarea? Mira, escúchame, tu tarea, tu trabajo, es una oportunidad que Dios te dio para que le honraras, para que le sirvieras, para que le glorificaras. ¿Y qué hiciste? Decidiste hacerlo a un lado y hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que vimos ahorita acerca del segundo mandamiento? ¿Sí? No pretendamos adorar a Dios de una manera que Él no ha establecido. Y Él ha establecido el trabajo como una manera de adorarle. ¿Ok? Tú honras a Dios y le sirves a través de cumplir con las tareas que tus padres te dan. ¿A quién regañaron este fin de semana porque no hizo algo que les pidieron sus papás? Fíjate. Con eso también los honras a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Oremos. Porque el Señor cada día vaya quitando el pecado de nuestras vidas, para que podamos deleitarnos en la tarea que a cada uno nos ha dado. ¿Sí? Entonces, mediten esto, es algo muy práctico, chicos. Esto lo pueden poner en práctica acabando esto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando acabes un pace? Sigue otro pace, ¿verdad? Y cuando acabes ese, sigue otro.
pero hay un propósito. Eso es lo que hace la diferencia. Si tú no ves el propósito de prepararte para servir al Señor, va a ser una rueda interminable de, ay, viene otro y no acaban. No, pero encuentra el propósito de que esto que estás haciendo aquí es para prepararte para servir al Señor. Es para prepararte para, ¿sí?, avanzar su reino. Piensa en eso. Cada aspecto de tu vida, créeme, y con esto acabo, cada aspecto de tu vida tiene un propósito. No hay nada que el Señor haya creado sin un propósito. Y cada cosa que tiene un propósito, su propósito es glorificarle. ¿Tienes amigos? Hay un propósito para esos amigos. ¿Sí? Tienes a tus papás, tienes hermanos, tienes una vida en familia que tal vez dices, híjole, es difícil, hay un propósito para eso. ¿No tienes hermanos? Hay un propósito también para eso, hijo. ¿Sí? Te quedan todavía un buen de países para trabajar, hay un propósito. Te quedan pocos, hay un propósito, gózate en eso. Y ayuda a otros a que se gocen también. ¿Ok? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque pues nos has dado un trabajo para servirte, Señor, para honrarte. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva correcta acerca del trabajo y del servicio, Señor, que podamos, Señor, vencer al pecado en esta área, Señor, que no nos deja deleitarnos y alegrarnos en el trabajo que tú nos das, Señor. Que podamos, Señor, también oramos que podamos encontrar un propósito a cada cosa que tú has puesto delante de nosotros, que podamos ver con claridad el rumbo, Señor, de cada situación, de cada tarea que tenemos, el propósito en ella, Señor, y que no caigamos en la vanidad de la mente de pensar que todo es inútil, de que todo es fastidioso, de que todo es molesto, Señor, sino ayúdanos a deleitarnos en tu creación, ayúdanos a deleitarnos en el trabajo, ayúdanos a deleitarnos en el servicio, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque batallamos día a día con nuestra mente, con el pecado, y que, Señor, podamos salir victoriosos cada día y que estas ideas en las que el trabajo es molesto y es pesado, Señor, vayan muriendo, Señor. Y que vayamos, Señor, pensando lo opuesto, Señor, que el trabajo es un regalo de parte tuya. Te damos gracias y te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.